Pues nos ponemos en la presencia del Señor para hacer este ratito de oración. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Vamos a hacer esta segunda charla de Cuaresma, como os decían antes, cogiendo el relato de la oración en Getsemaní, la oración del Señor. Lo primero es complicado, por lo menos para mí, y admiro a mis hermanos sacerdotes que utilizan con gran facilidad Internet y que aparecen tantas veces en tantos vídeos, y no ahora, sino antes de este momento, porque realmente es complicado hablar a un auditorio virtual, podríamos decir, porque mi experiencia de sacerdote me lleva a que rápidamente uno, cuando tiene a la gente delante, sabes cuando estás aburriendo a las ovejas, nunca mejor dicho, y cuando la gente empieza a sentir demasiado porque se están quedando dormidos. Y aquí es difícil saberlo porque no tenemos nada más que algún sacerdote y a Carlos, pero no hay nadie más, con lo cual es difícil poder saber si lo que uno está diciendo está ayudando o no, porque no tenemos esa posibilidad de interactuar con la mirada, que es siempre tan importante. Así que vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Después de la última cena, Jesús y los apóstoles recitan los salmos de acción de gracias como era costumbre, y la pequeña comitiva se pone en marcha en dirección a un huerto cercano, llamado de los Olivos. Jesús había advertido a Pedro y a los demás que esa noche todos, de un modo u otro, le negarán dejándole solo. Llegan a una finca llamada Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras hago oración. Y llevándose con él a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó a sentir pavor y a angustiarse. Y les dice: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra. Jesús siente una inmensa necesidad de orar. Se detiene a unas rocas y cae abatido. Se postró en tierra, escribe San Marcos. San Lucas nos dice: se puso de rodillas. Y San Mateo precisa más: se postró rostro en tierra, aunque de ordinario los judíos oraban de pie. Jesús se dirige a su Padre en una oración cargada de confianza y ternura, en la que se entrega totalmente a Él. Padre mío, le dice, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Este podríamos decir que es el marco de nuestra oración, de esta charla de la oración en Getsemaní. Y lo primero que se me viene a la cabeza es el recuerdo de hace unos meses, al comienzo del mes de diciembre, cuando estábamos comenzando el tiempo de Adviento, y que tuvimos la posibilidad con la parroquia de hacer esta misma experiencia de la oración en Getsemaní, estando en aquella vigilia que junto con otros grupos españoles y con un grupo de una diócesis de Estados Unidos compartimos una noche de vigilia en este huerto de los Olivos, en la Basílica de las Naciones, en Jerusalén. Ya se queda aquello casi muy lejos después de tantas cosas que estamos viviendo. Parece que fue mucho tiempo de esta oración, de esta vigilia, y fue pues hace tan solo unos meses, al comienzo del mes de diciembre. Pues a mí me gustaría también esta charla como dividirla en dos partes. Por un lado, hablar un poquito de lo que es la oración. La oración en la que nosotros vamos a muchas veces sentir la compañía de Jesús, sentir la presencia del Señor que nos acompaña.
Y por otro lado, la segunda parte de la charla, centrarla en ese momento en el que el Señor pues hace esa oración en el huerto, cuando el Señor tiene ese momento de intimidad con Dios Padre, para que nosotros nos invite también en este momento a, en este caso, acompañar nosotros al Señor. Y acompañar al Señor, como decía antes el Padre Jesús, en ese sufrimiento espiritual del Señor. Y a veces, sobre todo con películas como La Pasión, nos podemos quedar en el sufrimiento físico del Señor, en los latigazos, en la corona de espinas, en el momento en el que se le clava en la cruz, esos momentos tremendamente dolorosos. Pero el mayor sufrimiento que vivió el Señor en la pasión fue ese sufrimiento espiritual, porque realmente lo que más hace sufrir a alguien es el amor. Y el Señor iba ahí a la pasión por amor a ti, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. Por eso también el sufrimiento de la misma Madre del Señor y Madre nuestra, de la Virgen María, porque era también un sufrimiento marcado por el amor. Pero en esta primera parte, en este primer momento de nuestra charla, me gustaría centrarme precisamente en el tema de la oración, que sabemos todos que es un pilar fundamental en la vida cristiana y, por supuesto, en el tiempo de Cuaresma. Jesús, si os dais cuenta, aparece habitualmente en los evangelios orando. Aparece en muchos momentos haciendo oración y especialmente en momentos importantes, en momentos en los que el Señor tenía que tomar decisiones importantes, tenía que vivir momentos importantes. Nos dice el texto del Evangelio, de los Evangelios, que pasaba noches enteras ocupado en coloquio íntimo con su Padre. El Señor necesitaba la oración y es lo que también nosotros tenemos que pedirle al Señor en este día, saber que necesitamos de la oración, que la oración es fundamental en nuestra vida como cristianos, que es indispensable para nosotros, porque si dejamos la oración, si dejamos el trato con Dios, pues nuestra vida espiritual languidece poco a poco. En un primer momento podemos empezar a vivir, podríamos decir, de reservas espirituales, pero si dejamos la oración, vamos apartándonos del Señor. Y ahí tenemos ese relato que todos conocemos de la parábola de la vid y los sarmientos, donde el Señor nos dice muy claramente: sin mí no podéis hacer nada. No dice el Señor: sin mí la cosa será más complicada, sino que el Señor dice directamente: sin mí no podéis hacer nada. Y la forma que tenemos nosotros de tratar al Señor, pues es especialmente en la oración y en los sacramentos. Y eran estos días que estamos viviendo, especialmente los que no podéis venir a la parroquia, a la iglesia en estos momentos para recibir el cuerpo de Cristo, por ejemplo, en la Eucaristía, pues una forma que tenemos siempre de permanecer unidos al Señor es a través de la oración, de permanecer unidos como los sarmientos a la vid. Y el Señor nos enseña con el ejemplo de su vida cuál ha de ser nuestra actitud fundamental: dialogar siempre filialmente con Dios. La oración no es otra cosa sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos amas. Siempre hemos de procurar tener presencia de Dios y contemplar los misterios de nuestra fe. Ese diálogo con Dios no debe interrumpirse más. Más aún, debe hacerse en medio de todas las dificultades y en medio de todas las actividades. Pero es indispensable que sea más intenso en estos ratos que diariamente debemos dedicar a la oración mental. Meditemos y hablemos en su presencia, sabiendo que verdaderamente Él nos ve y nos oye. Quizás sea la necesidad de la oración junto con la de vivir la caridad uno de los temas en los que el Señor insistió más en su predicación: la necesidad de orar y la necesidad de vivir la virtud de la caridad. Decía Santa Teresa de Jesús que un cristiano sin oración no necesita diablo que le tiente. Un cristiano sin oración no necesita diablo que le tiente.
Es como una casa que puede estar llena de maravillosos cuadros, de maravillosas joyas, de maravillosos tesoros, pero que no tiene ventanas, que no tiene puertas, pues el ladrón entra fácilmente y arrampla con todo con gran facilidad. Pues es también lo que nos pasa a nosotros los cristianos cuando descuidamos nuestra oración. Y que realmente ya no hace falta ninguna tentación del diablo porque estamos a merced de lo que quiera hacer el diablo con nosotros. Nuestra oración es fundamental para madurar como cristianos, para madurar en nuestra vida interior, para madurar en nuestra amistad con el Señor y para, en definitiva, ir haciendo que esa gracia de Dios que recibimos en los sacramentos, por ejemplo, pues pueda ir creciendo. La oración nos tiene que ayudar a ser contemplativos, podríamos decir, en medio del mundo. Nosotros no somos monjes ni monjas de vida contemplativa. Y aunque ahora mismo nuestra celda sí es nuestra casa, sí es nuestra habitación, pero habitualmente, y Dios quiera que pronto lo sea así, nuestra celda es la calle, la vida de familia, la vida de trabajo, la vida de amistad. Y en esa celda del día a día, como nuestros hermanos que ahí ven en vida contemplativa, también tenemos que ser contemplativos en medio del mundo. Tenemos que tener esa presencia del Señor en medio de nuestro quehacer diario. ¿Y de dónde nace nuestra, podríamos decir, obligación y a la vez ese espíritu de ser contemplativos en medio del mundo? Pues de nuestra condición de hijos de Dios, de nuestro bautismo, Cuando Jesucristo aparece en el Evangelio rezando, aparece siempre comenzando con esa oración que dirige al Padre llamándole Abba. Y ese es también el fundamento de nuestra oración. Nosotros somos hijos de Dios. Dios es mi Padre. La Cuaresma, lo decíamos en la parroquia al comenzar el miércoles de ceniza y el primer domingo de Cuaresma, es un camino hacia la Pascua. El camino cuaresmal siempre era un camino de formación para los que iban a recibir en la noche de la vigilia pascual los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y para los que ya estamos bautizados, la Cuaresma es un camino para que cuando llegue la noche de Pascua y el tiempo pascual, renovemos nuestra condición de hijos de Dios, nuestro bautismo, renunciando al pecado y confesando nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues bien, ese fundamento de nuestra vida cristiana que es el bautismo nos permite también a nosotros poner en nuestra condición de hijos de Dios el fundamento de nuestra oración. Dios es mi Padre y yo soy hijo de Dios. No acudimos al Señor porque sea todopoderoso, que lo es. No acudimos al Señor porque todo lo pueda, que lo puede, sino acudimos a Dios porque es mi Padre, porque es nuestro Padre, porque es tu Padre y porque nos quiere con locura, No apelamos a su poder, sino apelamos a su amor. Y nace de ahí la verdadera oración, nace de ahí nuestro verdadero momento de encuentro con el Señor. En la oración personal hablamos con Dios, como en esa conversación que se tiene con un amigo, con el amigo. En la oración personal se habla con Dios como la conversación que se tiene con un amigo, sabiéndolo presente, siempre atento a lo que decimos, oyéndonos y contestando. En esta conversación íntima, como la que intentamos mantener nosotros con el Señor, donde abrimos nuestro alma al Señor para adorar, dar gracias, pedirle ayuda, para profundizar como los apóstoles en las enseñanzas divinas. Me has escrito, orar es hablar con Dios, pero ¿de qué? ¿De qué? De Él, de ti, alegrías, tristezas, éxitos, fracasos, ambiciones nobles, preocupaciones diarias, flaquezas, momentos de acción de gracias, de petición, de amor, de desagravio. En 2 palabras, conocerle y conocerte, tratarse. Eso es la oración. Conocer al Señor, conocernos a nosotros mismos y tratarle. Con el mismo corazón que tenemos para crecer en amistad con las personas,
Pues ese mismo corazón es el que nos permite tratar y crecer en amistad con Dios, a través del trato, a través de la oración, donde vamos al Señor a contarle nuestras cosas y también, muy importante, a escuchar lo que el Señor quiere y me pide, lo que el Señor busca de mi vida. Por tanto, nuestra oración tiene que ser también una respuesta a esa confianza que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, porque el Señor quiere contar con nosotros y nos pide que le escuchemos. Y por eso vamos también a la oración a escuchar y a descubrir la voluntad de Dios. Y ahora, en la segunda parte de nuestro rato de esta charla cuaresmal, nos vamos a centrar en esa segunda parte, que es la oración del Señor en el huerto. Queremos acompañar al Señor en ese momento del sufrimiento máximo, en ese momento en el que el Señor se prepara para llevar a cabo la obra de la redención, dando su vida por ti y por mí, y no pagando con oro ni con plata, sino con la última gota de sangre. Es por tanto un momento en el de acompañar al Señor en la oración en el Jesús, acompañar al Señor en su oración en el huerto, para que nosotros también le agradezcamos al Señor esta posibilidad que nos da de estar con Él, de acompañarle. Y el Señor, cuando realice y comienza este momento, le pide a los apóstoles, fijaros que es bonito pensar que los que acompañan al Señor en la oración en el huerto son los privilegiados de la transfiguración, de ese momento también maravilloso en el monte Tabor. Y ahí Pedro, Juan y Santiago, que viven un momento de gloria, de la gloria de Dios, tienen también luego ese momento de acompañar al Señor en el sufrimiento, en la oración en Getsemaní. Y el Señor les dice, orar para no caer en la tentación. El Señor les pide que recen para no caer en la tentación. Todos recordáis que el primer domingo de Cuaresma comenzamos precisamente en el tiempo cuaresmal con ese Evangelio de las tentaciones. ¿Y cuál es, podríamos decir, la gran tentación que tenemos a veces los cristianos y que la oración nos tiene que ayudar a no caer en ella? Pues a que se cumpla mi voluntad, no la voluntad de Dios. Y precisamente la gran enseñanza de la oración de Jesús en el huerto, la gran enseñanza de la oración del Señor es que el Señor sufrió en ese momento y le llegó a pedir al Padre que pasara el cáliz, que ese cáliz que tenía que beberlo pasara, pero al final dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la clave también de nuestra oración, o tiene que ser, ir a descubrir el querer de Dios para mi vida, como de una forma tan especial la descubrió Cristo en ese momento de la oración en el huerto. Por eso en nuestra oración tenemos que pedirle al Señor también ir a recogernos y evitar las distracciones. Ir a recogernos para realmente descubrir qué es lo que me pide a mí el Señor, qué es lo que quiere el Señor que yo haga. Jesús entra en agonía y llega a derramar sudor de sangre. Jesús solo, triste, sufría y empapaba la tierra con su sangre. Pero fijaros que en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento, Jesús no pierde jamás la confianza en el Padre. Su confianza no desfallece y Él persevera en la oración. En esa oración que decíamos antes, que tantas veces había vivido Él en su vida, antes de la elección de los 12, antes del comienzo de la vida pública, en tantos momentos donde Él se dirige al Padre confiando en lo que el Padre le pueda decir, pues en el momento máximo de oración, en ese momento de oración en el huerto, Cristo no desfallece en esa confianza en el Padre. Cuando el cuerpo parece que ya no puede resistir, vendrá un ángel a confortarlo. La naturaleza humana del Señor se nos muestra en esta escena con toda su capacidad de sufrimiento. Es verdad que también en nuestra vida, y a lo mejor algunos lo están viviendo de forma muy especial en estos momentos, puede haber momentos de lucha más intensa.
quizá de oscuridad, de dolor profundo, en los que nos cueste más descubrir y aceptar la voluntad de Dios, y donde puede hacerse presente la tentación del desaliento. La imagen de Jesús en esta oración en el huerto, en esta oración en Getsemaní, nos señala cómo hemos de proceder en esos momentos, abrazando la voluntad de Dios, sin poner ningún tipo de límite ni condición, e identificarnos con el querer de Dios por medio de una oración perseverante. Jesús ora en el huerto: Dios es mi Padre, y aunque me envíe sufrimiento, me ama con ternura, aun hiriéndome. Jesús sufre por cumplir la voluntad del Padre, sufre por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos. Y yo también quisiera cumplir la santísima voluntad de Dios, siguiendo los pasos de nuestro Maestro. ¿Podré quejarme si encuentro por compañero del camino al sufrimiento? ¿Podré quejarme cuando miro a este Dios que me ha salvado a través de su pasión, muerte y resurrección? Desde luego, yo os invito a que también personalmente podáis reflexionar con este relato de la oración del Señor en el huerto. Es un momento, podríamos decir, privilegiado para ver luz en medio de la oscuridad o de las tinieblas que estamos viviendo en esta Cuaresma de este año 2020. Para que también, como en el caso de Jesucristo, nosotros, nuestra confianza en el Padre, no desfallezca y persevere siempre en nuestra oración. Persevere siempre en ese deseo de cumplir la voluntad del Señor, que, repito, es la clave de la oración. El modelo de nuestra oración es Cristo, y el modelo de nuestra oración es cumplir en todo momento la voluntad del Padre, como decimos también en esa oración del Padre Nuestro, que se cumpla la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todos sabemos que el peligro de la oración está a veces en poner el acento en que el Señor cumpla lo que yo quiero, lo que yo le pido. Y es verdad que la mayoría de las veces, y era seguro con mayor certeza, las cosas que le pedimos al Señor son cosas buenas. La salud para un ser querido, el trabajo para un ser querido, una necesidad que está pasando a alguien, cosas buenas siempre. Pero detrás de esa petición tiene que aparecer siempre el identificar nuestro querer con el querer de Dios. No que nosotros vayamos a oración para que el Señor me firme lo que yo quiero, como decía una vez un formador del seminario que tenía miedo cuando los seminaristas entrábamos a la capilla a rezar, porque cuando salíamos parece que tenía que cumplirse lo que hayábamos visto en la oración. He visto en la oración que el Señor me pide que marche 15 días de vacaciones. Decía aquel formador, que además luego fue nuestro vicario episcopal en la Vicaría Octava, don Javier Cuevas. Pues es verdad, no podemos ir a la oración a que el Señor me firme lo que yo quiero, sino a afirmar yo lo que el Señor quiere. Porque eso es al final lo mejor para mí, lo mejor para mí, lo mejor que me puede ocurrir. Y eso cuesta, le costó a Jesucristo, le costó al Señor ver que Dios Padre le pedía por pasar por ese trance de entregar su vida, pero el cumplimiento de lo que el Señor le pedía fue el camino de nuestra salvación. Y ese cumplir la voluntad de Dios es el camino también de mi salvación y de la salvación de los que tengo alrededor. Por eso tenemos que pedirle al Señor que en esta oración de Jesús en el huerto nosotros vayamos, y no me cansaré de decirlo, a pedirle que se cumpla, que identifiquemos nuestro querer con el querer de Dios. Y eso ha sido también en la vida de los santos. Voy a leeros ahora un texto, antes casi ya de terminar, de Santo Tomás Moro, como él también vivió su momento de oración en el huerto, podríamos decir, cuando iba a morir en el martirio, iba a ser decapitado por ser fiel a su fe, como él también vivió esa oración de Jesús en el huerto como el modelo de su oración en esos momentos. Decía Santo Tomás Moro, cuando estaba en la prisión, sabía que Cristo
Sabía Cristo que muchas personas de constitución débil se llenarían de terror ante el peligro de ser torturadas, y quiso darles ánimo con el ejemplo de su propio dolor, su propia tristeza, su abatimiento y miedo inigualable. A quien en esta situación estuviera, parece como si Cristo se sirviera de su propia agonía para hablarle con vivísima voz. Ten valor, tú que eres débil y flojo, y no desesperes. Estás atemorizado y triste, abatido por el cansancio y el temor al tormento. Ten confianza, yo he vencido al mundo, y a pesar de ello sufrí mucho más por el miedo, y estaba cada vez más horrorizado a medida que se avecinaba el sufrimiento. Mira cómo marcho delante de ti en este camino tan lleno de temores. Agárrate al borde de mi vestido, y sentirás fluir de él un poder que no permitirá a la sangre de tu corazón derramarse en vanos temores y angustias. Hará tu ánimo más alegre, sobre todo cuando recuerdes que siguen muy de cerca mis pasos. Fiel soy, y no permitiré que seas tentado más allá de tus fuerzas, sino que te daré junto con la prueba la gracia necesaria para soportarla. Y alegra también tu ánimo cuando recuerdes que esta tribulación leve y momentánea se convertirá en un peso de gloria inmenso. Esto lo escribía Santo Tomás Moro, quien iba a ser decapitado pocos días después. Pues ahí tenemos el ejemplo de cómo esa oración del Señor en el huerto ha acompañado la vida de tantos hombres y mujeres en la historia de la Iglesia, de tantos santos que han tenido que pasar por ese momento también del dolor y que han unido también su sangre a la sangre de Cristo, para que así también su sangre fuera una sangre redentora, para poder ser corredentores con el Señor. Pues vamos a terminar este rato de oración pidiéndole al Señor, especialmente en estos acontecimientos que a veces nos puede costar entender, que realmente nosotros podamos descubrir lo que el Señor quiere, descubrir la voluntad del Padre y llevarla a la práctica, sin perder, como decíamos antes también, nunca nuestra confianza en Dios Padre, y sin perder nunca nuestra confianza en la gracia del Señor, en la acción del Espíritu Santo, que nos ayuda a superar lo que solos a lo mejor no podemos. Es precioso ver cómo el Señor quería sentirse acompañado por los apóstoles, por Pedro, por Juan, por Santiago. Y el Señor también ahora quiere que nosotros nos sintamos acompañados por Él, acompañados por la oración de la Iglesia, acompañados por nuestros hermanos, acompañados por esa comunión de los santos. No tenemos a lo mejor esa compañía física de una forma tan especial como la podemos tener otras veces, pero sí tenemos esa compañía y esa gracia de Dios que de una forma muy especial podemos vivir en la oración. Como os decía al principio, en la oración tenemos que sentirnos acompañados por el Señor y también en este camino cuaresmal queremos acompañar al Señor en esa oración en el huerto, acompañar al Señor hacia ese camino de Jerusalén, de su vida a Jerusalén, y en definitiva acompañar al Señor, como veremos estos días, a ir a la cruz, a ir al Monte Calvario, porque también de esta forma, acompañando al Señor al Calvario, podremos acompañar y disfrutar de la presencia del Señor en el momento de la gloria de la resurrección. Vamos a terminar esta oración donde hemos meditado este primer misterio del dolor de Santo Rosario, la oración de Jesús en el huerto, pidiéndole al Señor que nos ayude a saber descubrir su voluntad, la voluntad de Dios en todos los acontecimientos, especialmente en los que no entendemos, y a cumplirla en todo momento. Y vamos a terminar rezando con frecuencia, os invito a rezar con frecuencia, a modo de ejaculatorio, estas palabras. Quiero, Señor, lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como lo quieres, quiero hasta que quieras. Que María Santísima nos ayude a vivir en todo momento en la oración el deseo de cumplir solamente y especialmente en estas circunstancias actuales el querer de Dios, la voluntad de Dios, como le dice nuestro Señor Jesucristo en la oración en Getsemaní. Que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, interceded por mí.